Misteriosas Oraciones presenta el drama y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El Jueves Santo, el mundo estaba envuelto en un silencio sagrado. Era el tiempo del cumplimiento, el momento señalado desde la eternidad. En una colina polvorienta, entre el murmullo del viento y el rumor de un pueblo convulso, se desarrollaba el acto más sublime y desgarrador de la historia, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Hijo del Altísimo, había compartido la mesa con los suyos. Era la noche del pan partido, de la copa alzada, del mandamiento nuevo que sellaba un pacto eterno: amar como Él amó. En el cenáculo, rodeado de miradas confundidas, Jesús partió el pan y dijo: «Este es mi cuerpo, entregado por vosotros». Y luego el cáliz: «Esta es mi sangre, derramada por muchos». Tras la cena, el Maestro condujo a sus discípulos al huerto de Getsemaní. La noche había caído y una sombra densa cubría la ciudad santa de Jerusalén. Bajo el cielo estrellado, un hombre de rostro sereno pero alma turbada se arrodillaba en oración. Su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Es Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, que intuía la tormenta que se avecinaba. Su alma se estremecía, no por temor a la muerte, sino por el peso de los pecados del mundo que había decidido cargar. Entonces miró al cielo y dijo: «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Mientras tanto, en lo profundo del huerto, sus discípulos dormían, ajenos a la intensidad del momento, y es que Judas se aproximaba con un grupo de soldados y fariseos. Una lámpara parpadeante iluminaba su rostro marcado por la traición. Aproximándose al grupo, Judas ve al Maestro Jesús y con un beso en la mejilla selló su destino. La traición más infame de la historia se había consumado. Los soldados apresaron al Maestro. En ese momento, Pedro, impulsivo, empuñó una espada y cortó la oreja de un siervo de la multitud de los soldados. Pero Jesús, con infinita compasión, sanó al herido, dejando claro que su reino no se conquista por la fuerza. Amaneciendo a Viernes Santo, fue llevado ante el Sanedrín, donde Jesús enfrentó falsas acusaciones y donde también lo golpearon, lo escupieron y burlaron su silencio. Mientras Pedro, escondido en las sombras, ve lo que está sucediendo. Unos vecinos del lugar lo señalan como seguidor de Jesús, a lo que Pedro respondió negándolo 3 veces antes de que el gallo cantara. Y es por eso que cuando sus miradas se cruzaron, no hubo reproche, solo un océano de misericordia, y por lo cual Pedro lloró amargamente. Ya al amanecer, condujeron a Jesús ante Poncio Pilato. Y es que el gobernador romano interroga a Jesús, y sorprendido por la nobleza del reo no halló culpa en él. Y por eso es que éste decide enviarlo a Herodes, quien al no obtener respuesta de Jesús, y ante su arrogancia, lo devolvió con desdén a Poncio Pilato. Ya en esta ocasión, y presionado por la creciente agitación del pueblo reunido frente al pretorio, Pilato buscó una salida. Como era costumbre, durante la fiesta de la Pascua, ofreció liberar a un prisionero como gesto de clemencia. Tenía frente a sí a 2 figuras. Por un lado, Jesús de Nazaret, manso, herido y silencioso. Por el otro, Barrabás, un revoltoso y notorio, acusado de sedición y homicidio. Pilato, inquieto, no hallaba culpa en Jesús. Había sentido en su interior el eco de una verdad que no comprendía del todo. Incluso su esposa, turbada por sueños inquietantes, le había advertido: «No te mezcles con este justo». Pero los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, temerosos de perder su influencia, encendieron los corazones de la multitud con palabras venenosas. Susurraban entre la gente, sembrando dudas, apelando al orgullo nacional, acusando a Jesús de blasfemia y de querer usurpar el trono de César. La multitud, que días antes lo aclamaba con palmas, ahora confundida y manipulada, clamaba con furia: «¡Suelten a Barrabás!». Pilato, con la voz quebrada por el desconcierto, preguntó: «¿Y qué haré con Jesús, llamado el Cristo?». Y la respuesta del pueblo unánime fue desgarradora: «¡Crucifícalo!». «¿Pero qué mal ha hecho?», insistió el gobernador, aún intentando detener el derramamiento de sangre. Pero los gritos se volvieron aún más violentos.
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato, temiendo un levantamiento y el juicio del emperador, tomó agua, se lavó las manos ante todos y dijo: Inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y así el inocente fue entregado a la muerte. Los soldados romanos lo tomaron y lo llevaron al interior del pretorio, lo desnudaron y lo ataron a una columna. Con látigos trenzados, con fragmentos de hueso y metal, lastimaron su espalda una y otra vez. Luego, en una parodia cruel de coronación, trenzaron una corona de espinas y la hundieron en su frente. Le colocaron una túnica púrpura y poniéndole una caña en la mano como cetro, se arrodillaban ante él burlonamente diciendo: ¡Salve el rey de los judíos! Lo escupieron, le golpearon la cabeza con la caña y cada burla era un eco del rechazo del mundo hacia la verdad hecha carne. Pero Jesús no respondió, ni una palabra de protesta, ni un grito de dolor. Su silencio era más elocuente que 1000 discursos. Era el silencio del cordero que se ofrece, del amor que se deja romper sin resistirse, el silencio que redime. Entonces Jesús cargó el madero hacia el Gólgota. El peso de la cruz lo obligaba. Cayó una vez, luego otra y otra más, por lo cual Simón de Cirene fue obligado a ayudarle. En el camino, Verónica, conmovida, limpió su rostro y el santo rostro quedó grabado en el lienzo. Las mujeres de Jerusalén lloraban por él, pero Jesús les dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes y sus hijos. En la cima del Calvario, los soldados romanos lo despojaron de sus vestiduras. Le arrancaron la túnica con manos rudas, sin importarle las heridas abiertas ni el pudor de aquel cuerpo ya lacerado. La prenda tejida de una sola pieza sin costura era demasiado valiosa para ser rasgada. Por eso, en un acto frío y trivial, se sentaron al pie de la cruz y echaron suertes sobre ella, cumpliendo así lo que anunciaban las Escrituras. Se repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mientras jugaban a los dados con indiferencia, ignoraban que aquella vestidura había sido tocada por enfermos, bañada en lágrimas de perdón, acariciada por el polvo de los caminos sagrados. Era la túnica del Verbo encarnado y ahora era objeto de apuestas. Luego lo clavaron al madero. El sonido del martillo resonó como un eco eterno, como una sentencia para el pecado del mundo. Luego lo alzaron. La cruz se erigió como un estandarte sangrante. Jesús quedó suspendido entre el cielo y la tierra, como puente entre Dios y los hombres, como el cordero inmolado que no se defendió, que no bajó del madero, que lo dio todo hasta la última gota de su sangre. A un lado, un ladrón se burlaba de él. Al otro, uno arrepentido le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, con misericordia infinita, le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde la cruz, pronunció palabras que cambiarían la historia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Miró a su madre y a Juan, y les dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. A mediodía, cuando el sol debía brillar en lo alto, el cielo se cubrió de tinieblas. Una oscuridad densa y sobrenatural cayó sobre la tierra, como si la creación entera se replegara en duelo. Las aves guardaron silencio, el viento se detuvo y un temor reverente se apoderó de muchos corazones. Era como si el universo reconociera el horror de lo que estaba ocurriendo. El inocente estaba siendo crucificado. La tierra comenzó a temblar bajo los pies de la multitud. El suelo se resquebrajaba, como si los cimientos del mundo se desgarraban junto con el cuerpo del Redentor. Las montañas parecían estremecerse y en la ciudad santa, algunos sintieron que hasta el aire se volvía pesado, imposible de respirar. En ese abismo de tinieblas y temblor, Jesús, con el rostro ensangrentado y el cuerpo cubierto de llagas, reunió sus últimas fuerzas, abrió los labios resecos y con una voz potente que rompió el silencio del Gólgota clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era una queja, sino el eco del Salmo 22. Era el grito del alma humana herida, el abismo de la soledad más profunda, la experiencia del pecado asumido voluntariamente por quien no conoció pecado. Después su voz se volvió más tenue, casi un susurro del espíritu. Tengo sed, dijo.
no solo del agua que calma el cuerpo, sino de almas, de amor, de la redención del mundo. A esto se refería. A lo que los soldados respondieron empapando una esponja en vinagre y le acercaron a sus labios con una caña. El amargor de ese líquido fue la última sustancia que tocó su boca, una amarga despedida para este mundo. Con el corazón consumado por el dolor, Jesús elevó los ojos al cielo y dijo con serenidad y poder: todo está cumplido. Y es que la misión se había completado, la deuda fue saldada, las profecías fueron cumplidas, el pecado fue vencido y el Cordero había sido ofrecido. Y entonces, con infinita paz, como quien entrega lo más sagrado, pronunció sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Elí lama sabactani, lo cual significa: me hundo en el prealba de tu presencia. Inclinó la cabeza. No fue un desmayo, no fue la derrota, fue la entrega voluntaria del alma, y expiró. El silencio que siguió no fue como el de antes, era un silencio absoluto, profundo, eterno. El Hijo de Dios había muerto por amor. El velo del templo se rasgó, los sepulcros se abrieron. Y así, el centurión que estaba frente a él, al ver que había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. José de Arimatea pidió su cuerpo, lo bajaron con cuidado. María lo recibió en su regazo. El cuerpo sin vida fue envuelto en lienzos y colocado en un sepulcro nuevo. Una piedra selló la entrada. Y en el Sábado Santo solo hay silencio y espera. Ya no hay gritos, no hay clavos, no hay sangre, solo hay silencio. Un silencio denso, sagrado, que envuelve la creación entera como un manto de luto. La cruz está vacía. El cuerpo yace en la tumba. Las calles de Jerusalén, agitadas por la víspera, ahora se hunden en una quietud pesada. El Verbo ha callado, el Creador reposa en el sepulcro. Todo parece terminado. Las esperanzas de sus discípulos han sido sepultadas con él. María, su madre, guarda el dolor en lo más hondo del alma, en una fe silenciosa que no se apaga ni siquiera ante la muerte. Las manos que tocaron la vida ahora están frías. Los ojos que miraron con compasión ahora están cerrados. El corazón que ardía por la humanidad ha dejado de latir. Pero esto no es un simple día de duelo. Este es el día del gran misterio. Porque aunque la tumba permanece cerrada, el amor no duerme. En lo invisible, en lo más profundo de la existencia, el Hijo desciende a los abismos, al seno de la muerte misma, para romper sus cadenas desde dentro. Desciende al lugar de los muertos para anunciar la victoria a los justos que aguardaban desde siglos. Adán, Eva, los profetas, los santos del antiguo pueblo, todos escuchan ahora la voz que rompe la oscuridad. Despierten, salgan, el Redentor ha venido por ustedes. Es un día de gran silencio, pero también del gran combate invisible donde la luz se abre paso entre las tinieblas más cerradas. El mundo parece detenido y la esperanza parece perdida, pero en el misterio del Sábado Santo Dios actúa en lo oculto, en el silencio fértil de lo eterno, preparando el estallido glorioso del amanecer. Porque lo que el hombre selló con una piedra, el cielo lo romperá con gloria. Y al tercer día, cuando aún la luz era tenue y los primeros rayos del sol apenas tocaban la tierra, algo sucedió que cambiaría la historia del mundo para siempre. El domingo de resurrección no comenzó con trompetas ni con ejércitos celestes visibles, sino con un sepulcro vacío y el caminar silencioso de mujeres fieles que llevaban perfumes para honrar a un muerto, sin saber que iban al encuentro del viviente. Iban en silencio, sus corazones dolidos, sus pensamientos envueltos en la sombra del viernes, pero al llegar encontraron removida la piedra que los hombres habían creído definitiva. Y dentro no había cuerpo, solo un ángel brillante como el relámpago, sentado junto a la losa fría donde descansó el Hijo de Dios, y les dijo con ternura y con poder: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. El mundo que parecía detenido se puso nuevamente en marcha. El tiempo que parecía roto fue restaurado. La muerte que parecía invencible fue vencida. Y cuando Pedro, aquel que días atrás había negado al Maestro, el mismo que en el huerto fue impulsivo y cortó la oreja de un ciervo, escuchó el anuncio, su corazón ardió. Corrió con Juan al sepulcro, entró
Vio los lienzos y la tumba vacía y no dijo nada, pero en su interior todo había cambiado. El miedo comenzó a disiparse, la tristeza se transformó en asombro y el silencio en anuncio. María Magdalena, en cambio, no se marchó. Permaneció allí junto a la entrada de la tumba llorando desconsolada, y mientras lloraba, vio a un hombre que se acercaba. Pensó que era el jardinero. «Señor», le dijo, «si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto». Entonces él la llamó por su nombre, María. Al oír esa voz, al reconocer el tono, la mirada, el alma, lo supo. Era él. «Rabuní», exclamó corriendo hacia él. Pero Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido al Padre. Ve y di a mis hermanos: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». María fue la primera testigo de la resurrección, testigo de la gloria, la primera en ser enviada a anunciar la victoria del amor. Aquel mismo día, al caer la tarde, los discípulos estaban reunidos. Las puertas estaban cerradas por temor a los judíos. Sus rostros aún reflejaban el miedo, la confusión, la culpa. Habían oído el testimonio de las mujeres, incluso de Pedro y Juan, pero el corazón humano herido tarda en creer. Y entonces, sin abrir puerta alguna, en medio de aquel silencio cargado de incertidumbre, Jesús se presentó en medio de ellos. Su presencia no fue un relámpago, fue una paz. Su voz no fue un trueno, fue un consuelo. «La paz esté con nosotros», les dijo. Y mientras hablaba, le mostró las manos y el costado, marcados aún por las heridas de la cruz. Ellos lo miraban sin atreverse a respirar. Era él, no un fantasma, no un recuerdo, el mismo Jesús glorioso, resucitado, vivo. Y sus corazones rotos por la culpa comenzaron a arder de nuevo. El miedo se convirtió en alegría y la tristeza se volvió esperanza. Entonces Jesús, con ternura infinita, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados». Fue en ese momento que los apóstoles dejaron de ser discípulos temerosos y se convirtieron en testigos del resucitado. El que había sido crucificado, el que fue sepultado, ahora estaba vivo y caminando entre ellos, y su presencia cambiaría para siempre el curso de la humanidad. La resurrección no fue un final, fue un comienzo. La cruz, que fue trono de muerte, ahora brillaba como estandarte de vida, porque la tumba vacía no grita ausencia, grita presencia gloriosa. Cristo ha vencido. El amor verdadero jamás muere. Pero no todos estaban presentes aquella primera tarde. Tomás, uno de los 12, llamado también Didimo, no se hallaba con ellos cuando Jesús apareció. Cuando volvió y escuchó lo que sus hermanos le contaban, que el Maestro estaba vivo, que lo habían visto con sus propios ojos, que habló con ellos y les mostró sus llagas, Tomás no pudo creerlo. Su corazón estaba demasiado herido. El dolor, la culpa y la ausencia pesaban demasiado. Y con voz quebrada pero firme pronunció la frase que resonaría por los siglos: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré». Y pasaron 8 días. Los discípulos estaban de nuevo reunidos en el mismo lugar, y esta vez con Tomás. Las puertas seguían cerradas. El ambiente era tenso, y de pronto, una vez más, Jesús se hizo presente entre ellos. Su voz, como antes, fue calma y luminosa. «La paz esté con vosotros», les dijo. Y sin condena, sin reproche, sin levantar la voz, se volvió hacia Tomás, lo miró con compasión, con ternura, con verdad, y le dijo: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás, estremecido, no necesitó tocar. Sus ojos, al contemplarlo, lo comprendieron todo, y cayendo de rodillas, pronunció una de las confesiones de fe más poderosas jamás dicha: «Señor mío y Dios mío». Y Jesús lo miró con amor y le dijo: «¿Por qué me has visto, has creído? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Y desde ese instante, la fe dejó de depender de los ojos y comenzó a habitar en los corazones. Y así culminó el drama más sagrado de la historia, pero no como un final, sino como un nuevo comienzo. La muerte fue vencida, el sepulcro abierto, el velo fue rasgado,
El tiempo fue redimido y la humanidad restaurada. Desde entonces la cruz no es un símbolo de derrota, es estandarte de gloria. El silencio del sábado dio paso al cántico eterno del cielo, y el sepulcro vacío proclama al mundo que el amor ha triunfado. Cristo vive, camina entre nosotros, habita en cada corazón que cree, y cada lágrima derramada en el Calvario fue recogida en la aurora de la resurrección. Es el Alfa y el Omega, el Cordero inmolado, el Rey resucitado, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Hoy, como Tomás, como María, como Pedro, nosotros también debemos caernos de rodillas y exclamar con todo nuestro ser: Señor mío, Dios mío. Y así finalizamos el video de hoy. Gracias por acompañarnos. Si no estás suscrito al canal, te invitamos a darle clic y a unirte a nuestra comunidad. Dale like y comparte con tus familiares y personas más queridas para que disfruten de este contenido.